No sé si algunos de ustedes son lectores de filosofía, etcétera. Yo lo admiro mucho, pero no dejo de ver que es una posición muy extrema, así como la de Lugones también es extrema, ¿no? Bueno, yo proponía a Marechal como un escritor conciliador que ya había creado en el año 40, antes del peronismo, había creado la imagen del hombre centauro, que él lo identifica con Cristo. Dice que ese es el modelo, el hombre centauro, el hombre de la tierra y del cielo, el hombre, en una palabra, del trabajo y de la vida espiritual, el hombre que conjuga las antinomias, ¿no? Y por eso cuando en el texto de Perón, la comunidad organizada, que lo lee al final del Congreso de Filosofía del 49, cuando aparece ahí la imagen del hombre centauro, a mí me pareció que podía estar la pluma de Marechal. Como siempre, los discursos, no los escritos de Perón, que son totalmente de su pluma, pero a veces los discursos de los presidentes pasan por varias manos y ponen, no es ningún pecado, a veces ponen algunos elementos o algunas frases, otras plumas. Pensé que podía ser la pluma de Marechal. Bueno, lo que quiero decir de todas maneras es que ese hombre centauro, ese hombre del trabajo, pero que no olvida las finalidades últimas de la vida, ese hombre es el hombre pleno que puede construir la comunidad organizada, según Perón, y según nosotros también. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Con Silvina nos vamos a dividir la tarea. Bueno. Yo estoy medio malo. Vamos a hacer unas preguntas. Respecto al tema de una cultura latinoamericana, ¿no le parece que la Argentina tiene más de una cultura? Una más indígena en ciertas regiones del país y otra predominantemente criolla, europeizada en la zona de la Pampa Húmeda, donde hubo menor presencia de fuertes culturas indígenas y a diferencia de muchas otras partes de América Latina, no hay una fuerte cultura africana como consecuencia de la libertad de vientre decretada por la Asamblea de 1803. No es solo consecuencia de la libertad de vientres, los hemos ido echando a los negros. Los hemos ido echando y se han ido yendo para el Uruguay porque sabían que este no era un país donde ellos fueran bien recibidos. Ha habido mucho racismo en la Argentina, sí, ha habido mucho racismo. Y bueno, eso, el propio Sarmiento ha sido un ejemplo de racismo, no solo de no estimar al negro, no estimar al indígena, ni siquiera estimar al criollo. Y es la figura señera de nuestra educación. Yo creo que le debemos mucho y por eso nunca fui anti-sarmientina, pero tenemos que conocer nuestra historia, leer algunas cosas escritas por Sarmiento es terrible, especialmente conflictos y armonías de las razas en América, en fin. Ahora, que existen distintos perfiles culturales en la República, en el país, sí es cierto. Yo pienso que paradójicamente a los ochentistas les debemos haber articulado un país y no una suma de regiones. Ellos fueron los grandes, los unitarios, los que triunfaron en Pavón y en Cepeda, pusieron la educación común, ¿no? Y aunque esa educación era enciclopedista y europeísta en alto grado, unificaron el país bajo ciertos parámetros. Bueno, el otro gran unificador es el idioma y, como dije, el cristianismo, aunque algunos lo nieguen. Yo viajo siempre al norte, tengo mis hijos viviendo en Salta,
veo las ceremonias del pueblo, los festejos, los ritos, y me doy cuenta de que hay un componente indígena muy fuerte, pero bajo los símbolos cristianos. Los ídolos, las figuras de la Pachamama, todo lo que todavía tienen los indígenas, lo llevan a la iglesia para que el cura se lo bendiga. Entonces, ¿en qué quedamos? El sociólogo niega la mestización y la evangelización, pero el pueblo la vive, ¿no? Eso por un lado. Que no hay un solo perfil cultural, lo admito, sí, pero yo apuesto a una identidad en proceso, a la cual contribuimos los que tenemos una voluntad de integración. Están, como dije, los que dicen, no, nosotros somos una suma de cosas, y no tienen voluntad de integración, y ellos también son sujetos de la cultura, los que la niegan. Entonces, la cultura no es algo que esté dado como una cartilla, algo que está allí objetivamente, es un bien espiritual la cultura. Cada uno de nosotros es sujeto de una cultura. Entonces, esa voluntad de integración es parte de la cultura. Y cada uno de nosotros puede rescatarse como parte de una cultura integrada o en proceso de integración. O bien rescatarse como un ser sin destino, un ser fragmentario, de una cultura fragmentaria, y en ese caso yo creo que está apostando a una vía muy negativa, porque hace a la felicidad del hombre sentirse parte de una comunidad. Son opciones, en una palabra. No podemos hablar de algo como la cultura, como esta pared que está allí y la vemos o no la vemos. Pero no, la cultura es algo vivido por cada uno de nosotros. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros se siente parte de una cultura y colabora a que esa cultura se vaya integrando con todos los elementos foráneos que tenga, entonces en esa medida esa cultura va existiendo. El día que todos sintamos que no somos nada, ni individualmente ni como pueblo, y bueno, habremos destruido la cultura.